Apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 5, si usted lo encuentra, me dice un amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el verso 16 y el verso 17 y cita de la siguiente manera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tal si me acompaña a leer una vez más el verso número 17? Y lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos al Señor. Padre, te pido que bendigas este mensaje que vamos a tener. Con qué amor se ha preparado para que tu iglesia lo pueda recibir. Extrañamos al resto de los hermanos que no están aquí, Señor. Nos hacen falta. Yo te pido que ayudes a nuestra iglesia. Dale fuerza, dale sabiduría, dale madurez para poder caminar en tu senda, Señor, en tus veredas. Bendice, Señor, lo que vayamos a decir a través de tu palabra. Toma control, Espíritu Santo, de cada uno de nosotros. Unos para predicar, otros para escuchar. Que aunque el ambiente, Señor, no nos sea propicio climatológicamente hablando, podamos tener el amor, la pasión por escuchar tu palabra y tomar decisiones esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense. Tome su lugar, por favor, hermanos. Déjeme predicar esta noche sobre el tema de la separación bíblica. Vamos a tratar durante los próximos minutos sobre uno de los temas que más identifica a la iglesia del Señor, el hecho de vivir una vida separada completamente para Dios. Según el diccionario, la palabra separación implica establecer una distancia entre dos cosas o más. Marcar cierta distancia, alejarse de algunas cosas, sea de personas, sea de un ambiente, sea lo que sea. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, que tenía entre todas las iglesias del Nuevo Testamento el testimonio de ser una de las iglesias más carnales que pudieron haber existido. Cuando usted lee la carta de la primera carta a los Corintios, usted lee literalmente a una iglesia completamente carnal. Tantos pecados se vivían practicando en la iglesia que Pablo escribe una carta completamente durísima para la audiencia, para la feligresía de la iglesia que estaba allá en Corinto. Y toca el tema en el versículo número 17 sobre lo que es la nueva vida en Cristo. Y cita de la siguiente manera: de modo o de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron para ser transformadas en algo completamente nuevo. La doctrina o la práctica de la separación es una doctrina establecida a la luz de las Escrituras. Dios pide continuamente en aquellos que se acercan a Él. No es extraño, si usted me acompaña a leer Génesis capítulo número 1, por favor, cómo Dios viene practicando el tema de la separación de ciertas cosas desde que Él creó o diseñó la creación. Génesis capítulo 1, por favor. En la Biblia no es extraño el tema de la separación. Para Dios es importante. Para Dios es vital la separación. De hecho, muchas cosas no funcionan en nuestra vida cristiana porque la palabra separación es algo que no tomamos así como que muy en serio. Dice la Biblia, solo para tomar un ejemplo de dónde vienen estas cosas. En el versículo número 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia: y separó Dios la luz de las tinieblas. Pensando en la diferencia, en la abismal diferencia que había entre la luz y las tinieblas, Dios tuvo la noción, la idea de separar absolutamente la luz de las tinieblas, porque obviamente es algo inmezclable completamente. Mateo capítulo 25, acompáñame a leer la palabra de nuestro Dios, por favor, de una manera rápida, si usted es un esgrimador de la Biblia. Mateo capítulo 25. Quiero tomar otro ejemplo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El tema de separar cosas siempre lo estamos practicando.
Siempre estamos marcando separación, división, estamos alejándonos de ciertas cosas y eso está bien. En la vida cristiana también es relevante, es importante hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo número 25, versículo número 32, dice la palabra de Dios: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta, oiga bien la palabra, el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor toma la figura del pastor con sus ovejas y Él dice: llega un punto de la vida donde el pastor tiene que separar las ovejas de los cabritos. Tiene que haber una distinción entre el que es ovejita y el que es cabrito, y tienen que estar separados. Hay muchas cosas que separan cosas en la vida. Cuando tenemos una enfermedad de transmisión rápida, nos aíslan, nos separan. Cuando somos criminales, cuando hemos quebrantado la ley, el gobierno nos separa. Siempre esta práctica de la separación está en todos lados. Lot se separó de Abraham, Abraham se separó de Lot. Hubo separación entre Saúl y David por las razones que usted crea conveniente pensar, no importa, pero el tema de la separación está ahí. De hecho, cuando traemos la palabra separación a la iglesia, la palabra eclesia, de donde viene el concepto de iglesia, significa un pueblo llamado a estar fuera, apartado para Dios. Apartado. Literalmente hemos sido sacados de aquel contexto de vida que teníamos y fuimos apartados directamente para tener una relación genuina y segura con Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de modo que si ustedes están en Cristo, son nuevas criaturas, y para ustedes las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya ustedes no tienen, dice Pablo, la vida, el pensamiento, las relaciones humanas, los hábitos que antes tenían, porque hoy todo, absolutamente todo ha sido hecho nuevo en ustedes para la gloria de Dios. Cuando pensamos en la vida cristiana y su poca simpatía por marcar separación para con otras cosas, encontramos la razón por la que habemos tantos creyentes débiles, errando espiritualmente, estimados hermanos, incorrectos. La razón por la que vemos un sinnúmero de cristianos perdidos en diversas doctrinas mundanas y erradas. La razón por la que nosotros vemos jóvenes caer y no tomar en serio la vida cristiana, tiene que ver mucho con una palabra que hace falta en nuestra vida diaria y se llama separación. Porque la iglesia ha creído que somos como la mujer de Lot, que saliendo de Sodoma estamos cargando con el mismo sentir por el mundo, estamos cargando con las mismas amistades del mundo, cuando Dios nos llamó de la vida mundana y putrefacta que teníamos a vivir una nueva y maravillosa vida en Cristo Jesús. Yo creo que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Dije, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Yo creo que no necesitamos regresar al mundo, porque ya Cristo es suficiente para nuestra vida. En la Biblia, la palabra separación no la puedes evitar. La palabra separación es algo interesante. Nos obliga a marcar distancia, nos hace marcar distancia de ciertas cosas, de ciertas personas que no son positivas para nuestra vida. Nos insta a marcar un distanciamiento social, un distanciamiento espiritual, cultural, moral, económico, de cosas y de personas que no nos ayudan a tener una vida poderosa en Cristo Jesús. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Quiero llevarlo esta noche a que meditemos, razonemos en la importancia que tenemos como creyentes y como iglesia de vivir una vida separada, de separarnos, de aislarnos. Suena feo, suena difícil. Y si usted se va a dar cuenta, a la luz del contexto socio-religioso, los únicos que estamos siempre separándonos somos los bautistas. Y digo los verdaderos bautistas. Digo que los únicos que estamos siempre marcando distanciamiento de muchas cosas somos los bautistas. El resto quiere estar ecumenizado.
El resto quiere estar carismatizado. El resto quiere decir todos somos uno, vengan, no hay problema. Y suenan bonitos esos ideales, esos conceptos. Pero déjeme llevarlo a la Biblia a través de algunos versículos bíblicos sobre el tema de la separación. Lo primero que vamos a tratar es el tema de la separación personal. Sí, la separación propia, la separación personal, la separación de cada uno de nosotros. Leo una vez más el verso 17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada creyente no solo debe de saber, estimados hermanos, quién es ahora en Cristo Jesús. Porque yo quisiera que usted entendiera lo que ahora usted es en Cristo Jesús. Ya no somos el borracho de antes, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos el vago de antes, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos el mentiroso de antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta del título que porta cuando usted dice soy un hijo de Dios? ¿Y qué importa si la gente me lo cree o no me lo cree? Somos hijos de Dios para la gloria de su nombre. Ese derecho nos lo ha dado Dios. Dice la Biblia: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de voluntad de varón. O sea, no es que un varón, no es que una institución nos haya dicho son hijos de Dios. Es algo que Dios hizo en nuestras vidas. No solo quiero que usted recuerde quién es, sino el valor que significa para usted ser un hijo de Dios. De modo que si usted está en Cristo, es nueva criatura. De modo que si usted vive la vida cristiana, es nueva criatura. De modo que si usted ha sido llamado del mundo y dedicado a Dios, es nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, acompáñeme. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número 1, por favor. La separación personal es relevante. La separación personal es vital. La razón por la que nosotros estamos teniendo conflictos continuamente con nuestra vida pecaminosa es porque vivimos rodeados de personas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. La verdad es esta. La verdad es que separar personalmente al cristiano de una vida pecaminosa cuesta. Pero cuesta cuando el creyente no toma en serio su separación personal. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Si Abraham quería que Dios hiciera en su vida algo maravilloso, el trato era: tienes que separarte de tu familia. ¿Por qué Dios manda a Abraham a separarse de su familia? Porque la familia de Abraham era idólatra. Porque la familia de Abraham tenía una religión pagana. Porque la familia de Abraham era simplemente echada a perder en el pecado. Y Dios sabía que cuando Abraham tuviera un encuentro con él, si Abraham perseveraba en esa relación mundana, Abraham no iba a crecer espiritualmente. Alguien me decía un día, tengo un amigo que tiene un negocio en el mercado oriental, y me decía un día: ser cristiano en el oriental es difícil. Es difícil, porque quieras o no escuchas malas palabras, quieras o no escuchas música mundana, quieras o no estás escuchando herejías, quieras o no estás viendo vicios, quieras o no estás viendo corrupción, quieras o no estás viendo mujeres semidesnudas, quieras o no estás viendo hombres ahí todos complicados, quieras o no estás viendo homosexualismo. Mantener, dice, una vida cristiana en el mercado oriental es difícil. Pero déjeme explicarle algo. Ellos, porque no pueden posiblemente abandonar sus trabajos, aunque si le afecta deberían. Pero nosotros somos llamados a tener una diferencia, a marcar una distancia de aquellas personas que literalmente no nos ayudan a crecer en nuestra vida diaria. Hay lugares que como cristianos ya no deberíamos frecuentar. Hay amistades que como cristianos, escúcheme acá, hay personas que como cristianos nosotros ya no deberíamos relacionarnos con ellos. Hay gente que como cristianos ya no deberíamos hablar con ellos. ¿Qué hace usted en un lugar donde hay malas palabras? ¿Qué hace usted en un lugar donde la fiesta es mundana? No importa si son las fiestas de la parentela, porque el problema de nosotros, donde empiezan nuestras caídas, siempre son con los temas de la familia mundana. Siempre.
Y viene el tío Tencho y cumplió sus 50 y tantos años y hizo una gran bebedera de cerveza, hizo un gran bacanal, y entonces nos invitó a nosotros. Y como es la familia, tenemos que ir. ¿Quién dice que tienes que ir? Cuando una persona entiende quién es en Cristo Jesús, cuando un hombre, una mujer entiende quién es en Cristo Jesús, sabe la obligación moral que tiene de separarse de las cosas que no le ayudan a crecer. ¿Qué hace usted sentado en una esquina de borrachos? ¿Qué hace usted platicando con mujeres paganas? ¿Qué hace usted teniendo conversaciones inmorales con personas que no le ayudan a crecer? ¿Qué hace usted apoyando, respaldando la infidelidad que pueda tener esa mujer sobre su esposo? ¿No sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? El problema de muchos cristianos es que todavía seguimos metidos ahí. Y por esa razón no los va a ver crecer espiritualmente. Por esa razón no les gusta el evangelio. Por esa razón usted va a ver a muchos cristianos que todavía están metidos con la familia mundana, que todavía tienen relaciones con la parentela impía, que todavía tenemos como amigos al borracho, al marihuanero aquel, al vendedroga, que todavía te sientas en la misma silla donde está esta clase de gente. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sé que cuesta, pero la separación personal es vital. La separación personal vale, cuenta. Dice la Biblia en el capítulo número 1 de la primera carta de Pedro, en el versículo número 14: como hijos, dice la Biblia, obedientes. ¿Está conmigo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, escuche esto, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy, ¿qué cosa? Sed santos, ¿por qué dijo Dios? Porque yo soy. Dios es santo. Yo dije Dios es santo. Y la palabra santo significa separado del mal y dedicado a Dios. Y dice la Biblia: ya que ustedes están en Cristo Jesús, ahora son santos, o sea, separados del mal y dedicados a Dios. De manera, escúchame, la separación personal implica esto: que si antes tenías amistades borrachas con las que te caías de guaro, con las que decías malas palabras, sal de ese círculo mugroso y vente a Cristo Jesús para tener una mejor relación con Él. Pero usted va a ver que los hombres no lo hacen. No podemos servir a dos señores. No podemos estar jugueteando entre si soy creyente hoy y mañana no lo soy. Dios no es juguete de nadie. El problema de Pedro fue que se fue a calentar con los impíos y lo descubrieron. El problema de Sansón es que se calentaba con los filisteos, y luego Sansón le sirvió de payaso a esos con los que se calentaba. Porque cuando tú estás cayendo, cuando tú estás con esa gente y se te zafa una mala palabra y te tomas una cerveza, después ellos mismos son los que se burlan de tu cristianismo, se burlan de tu Dios y te dicen: dale hermanito, ahí está el hermanito, ahí está el santo, ahí está el aleluya, y te acaban, te desmoralizan, y después estás debilucho, no te puedes levantar, pero la culpa es tuya por no marcar esa separación. Todos tenemos de Dios el poder para ser fuertes. Todos tenemos de Dios el poder para ser fuertes. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. El problema de nosotros es esa separación. Marcar ese distanciamiento. Debe de haber un compromiso de santidad y separación en nuestro cristianismo. Si no te invitan a la fiesta de la familia, que no te inviten. Que no te inviten. Hace años, después que mi abuela murió, las abuelas vienen a ser las matriarcas de cada familia. Las injusticias de la vida. Yo tenía a mi abuelo y a mi abuela, y mi abuelo cumplía años y le llevaban tal vez, tome un regalito ahí. Pero cuando mi abuela cumplía años, le hacían un fiestón. Y era la fiesta de la familia. Todo el mundo llegaba a la fiesta de la familia. Cuando mi abuela murió, los primos decidieron empezar a seguirse reuniendo. Somos como unos 80 y tantos primos nosotros. Entienda, los tiempos donde el televisor no había Facebook ni internet. Algo había que hacer.
La multiplicación era la mejor opción. Y entonces los primos hacían reuniones ahí y siempre estaban diciéndome, ¿por qué no venís? Vení. Yo decía, no tengo que ir a hacer nada. Vení y reunite tal día a la familia, y hacían unos spots y los publicaban ahí en las redes sociales. Los polancos se van a reunir y que no sé qué. Y un día me ganó el diablo. Pero yo no soy egoísta, no me fui solo, me fui con mi esposa. Y le pedí prestado el taxi al hermano Donald. Y nos fuimos. Y la gente me decía, pará. No voy trabajando. Hoy no estoy trabajando. Y la gente venía. Cuando llego a ese lugar, entro. Me hallé en una disyuntiva terrible. En poder ver a primos que yo tenía meses de no verlos. En poder ver a parientes que tenía tiempo de no verlos. Pero también en un contexto literalmente mundano. Ahí había música mundana. Ahí había baile. Ahí había cerveza. Ahí había alcohol. Ahí habían malas palabras. Y yo quería entablar alguna conversación saludable con alguno de ellos y no podía. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento mal aquí. Esa noche el Espíritu Santo me hizo entender, tú ya no perteneces ahí. Yo sé que usted es muy familiar. Tiene un contexto demasiado amoroso de familia. Pero entendamos esto. Así como el que nos llamó es santo, nos manda a ser santos a nosotros en toda nuestra manera de vivir. Nos manda a amar a la familia, a respetarla, pero nos manda a separarnos de aquellas personas o de aquellas cosas que literalmente están estorbando nuestra relación con Dios. Eso implica familias. Debe de haber un compromiso de santidad y separación. No es posible presumir una vida nueva con los mismos hábitos de la vida vieja. No es posible decir que eres un cristiano si todavía tienes las mismas relaciones paganas de antes. Eso es ser falso. Eso es ser hipócrita. No puedes decir que eres un creyente. Acompáñame a Mateo capítulo 9, por favor, para dar más lectura a la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Mateo capítulo número 9. Por favor, de una forma rápida vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 9. No es posible, estimado hermano, que usted diga que es un creyente si todavía tiene los hábitos de la vida vieja. No puedes decir que eres cristiano con la misma ropa mundana. ¿Me entiendes eso? Te lo voy a repetir. No puedes decir que eres un creyente si todavía portas la misma ropa mundana. No, debe de haber una separación. Que todo el mundo lo hace, sí, pero tú no eres todo el mundo. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. No que en el trabajo, no que la gente, no que cuando me subo al bus, no que en el mercado me siento más segura. Di lo que quieras. La Biblia dice que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo ha pasado. Nos revestimos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Nadie puede ser cristiano y tener todavía dentro de su closet la misma ropa sucia, mugrosa y pagana. No puedes decir que eres cristiano con cerveza en la refri, con música mundana en tu estante. No puedes decir que eres cristiano con pornografía en tu casa. Todo eso ha pasado. Se ha ido, se ha alejado. Porque Cristo nos ha llamado a vivir cerca de Él, a vivir en comunión con Él. Preste mucha atención cómo se nos visten nuestras señoritas. Porque eso habla de la separación que ellas tienen. Una señorita que anda enseñando la espalda, el escote, el ombligo. Una señorita que anda posiblemente con faldas rajadas hasta aquí, medio apretadas. No está viviendo una vida separada en Cristo. Perdón. Se me zafó, tal vez no me oyó bien. Si su hija, si nuestras hijas están vistiendo de la misma manera que las mundanas, usted está fracasando como padre. Y yo sé que usted es experto en fijarse en la vida de otros, pero prestemos un poquito de atención a la nuestra. Y miremos de qué manera nuestras señoritas vienen vestidas incluso a la iglesia. ¿Qué? ¿Cree que no lo hemos notado? Que vienen con faldas bien apretadas, con blusas bien apretadas, con escotes bien rajados y con espaldas bien peladas. ¿Cree que no lo hemos notado? Que las faldas de su hija son de la rodilla 1/4 para arriba sin meter la ranura.
Y hablamos de una vida separada por el amor de Dios. No seamos falsos. No seamos falsos. No puedes decir que vives una vida separada en Cristo si tu forma de vestirte delata de otra manera. Hablo con las mujeres que se han estado cortando el pelo. Ustedes deberían de caer a la realidad del pecado que están cometiendo. Una mujer no tiene por qué cortarse el cabello, a menos de marcar la diferencia entre el varón y la mujer. La Biblia no les llama a ser pelonas, les llama a estar rectas en Cristo Jesús, aún en cuanto a su cabellera. ¿Qué? ¿No lo dice la Biblia? Bueno, hay iglesias como la de los Testigos de Jehová o la otra Bautista de la Convención, ahí le permiten todo, pero en nuestra fe creemos que la mujer debe dejar crecer su cabellera para marcar la diferencia. Se marca la diferencia. ¿Ha visto la forma en la que se maquillan nuestras hermanas? Nada vale que se decoren, pero eres otra. Literalmente eres otra. Literalmente. ¿De dónde te nace el hecho de que te compres pestañas postizas? ¿De dónde te nace el hecho de que te pongas uñas postizas? De pronto te vas a pasar como Michael Jackson con narices postizas. De pronto todo va a ser postizo en nuestra vida. Espérate un momento, hermano, déjame explicarte algo. Decorarse, arreglarse para la dama no está mal. No está mal procurar verse bonita. El problema es cuando cargas con todos aquellos hábitos malosos, aquellos hábitos putrefactos del mundo y los traes sobre tu cuerpo, estimada hermana, para marcar que eres igualita a las demás personas. Porque el problema de nuestra sociedad, el problema de los cristianos es que lo que el mundo inventa, tú te lo enganchas encima. Y eso no marca la diferencia. Así que como el que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Debe de haber santidad, debe de haber diferencia. Yo peleo con las hermanas porque digo, ya no se conformaron un día con que se pintaron las garras, digo las uñas. Ahora las va a ver a todas guardándose las garras así. ¿Cuánto valen? 200 el par, 200 el juego, 200 aquí y 200 aquí. Y vaya a ver a la ofrenda misionera, le dan 30 pesos al mes. El problema es el esposo que le provee todo. Así que aquí los flojos somos nosotros. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Las uñas postizas. De modo que si estás en Cristo... entonces estaba hablando con una hermana. Porque le digo, ya no se conforman con pintárselas. De pronto se le ponen calcomanías. Ahora se ponen perlas. Son uñas caras. ¿Cómo le hace una mujer con tremendas garras para cocinarse un buen arroz? Para agarrar la Biblia. Yo digo, a ver, nosotros nos reímos, pero ser cristiano es ser diferente en toda nuestra manera de vivir. Hay una diferencia. Y si nosotros no marcamos la diferencia, ¿cómo van a identificar nuestra fe? La razón por qué se les llamó cristianos a los cristianos del primer siglo es porque eran distintos en toda su manera de ser. Es porque no vestían iguales, no hablaban iguales y se les llamaba Cristos pequeños, porque imitaban a Cristo en toda su manera de ser. Tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado, estimado hermano. No se ofenda por la verdad. Ame la verdad, abrácela. Una separación personal es importante. Dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera en los odres se rompen el vino se derrama y los odres se echan a perder. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino representa el Espíritu Santo en esta lectura y los odres son nuestras vidas. No puedes traer el Espíritu Santo y echarlo sobre una vida vieja, porque no va a haber gloria para Dios. No se mezcla. No puedes venir, estimado hermano, y traer al Espíritu Santo a tu vida y pedirle que te llene, cuando tu vida no es lo suficientemente correcta para que Él viva ahí. ¿Sabe por qué la gente odia el Evangelio?
porque odian ese tema de la separación. ¿Saben por qué la gente no quiere nada con el evangelio? Porque no quieren algo llamado separación. Por eso buscan congregaciones donde se les deje ir a como les da la gana, donde se les tolere todo. ¿Sabe por qué mucha juventud no busca las iglesias saludables? Porque prefieren iglesias donde pueden andarse tocando, manoseando y todo. Dicen, ese sí es un pastor, eso sí es una iglesia. Pero cuando se topan con la verdad, le huyen a la verdad. Pero Cristo es la verdad. De hecho, la verdad nos hace libres. La separación personal es importante. El vino nuevo, que es el Espíritu Santo, debe de estar en un odre nuevo, que es nuestra vida nueva en Cristo Jesús. ¿De qué me sirve decir que soy cristiano si sigo frecuentando la misma cantina, la misma esquina, las mismas relaciones humanas viejas, la misma noviecita de antes? ¿De qué me sirve decir que soy cristiano si tengo un noviazgo mundano? ¿De qué? ¿Acaso no es un vino nuevo en un odre viejo que se va a romper y se va a echar a perder? ¿De qué te sirve decir que eres cristiano si no sales de la cancha con los vagos, con los vulgares? Tú no dices malas palabras, pero estás con ellos y te ríes con ellos y celebras lo que ellos están diciendo. No, Señor, la separación personal es buena, es vital, es importante, vale. ¿Quieres una vida cristiana? Marca distancia, sepárate incluso de las personas que espiritualmente no te ayudan. Abraham se tuvo que separar de Lot. Y Abraham le dijo a Lot, ¿sabes qué, Lot? Si tú vas por la derecha, yo voy por la izquierda. Porque los dos juntos no podemos llevarnos. Así como Dios separó la luz de las tinieblas y como el pastor separa las ovejas de los cabritos, es importante que la palabra separación reine en nuestra vida cristiana. Sepárate, señorita, de la forma de ser de las mundanas. Sepárate, señorita, de las amistades mundanas y de las compañías y de las fiestas mundanas. Sepárate, señorita, de tus citas privadas, de tus chats privados. Sepárate, señorita, de la forma de hablar de las impías. Sepárate, señorita, de vivir una vida encajonada, conformada a los principios de este mundo, y vive una vida más parecida a Cristo Jesús. A todo esto, la santidad conviene a tu casa, dice la Biblia. Y así como el que nos llamó es santo, sean ustedes santos en toda nuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Si vas a ser cristiano, no seas un cristiano cualquiera. No digo que seas perfecto. No seas un cristiano cualquiera. No seas de los del montón. Sea un cristiano que agrade a Dios. Y usted, estimado esposo, préstele mucha atención a su esposa. Si quiere vivir una vida cristiana, vale la pena vivirla en serio. Pero empieza por nosotros. Mira salir a tu esposa con una falda bien apretada, corrige eso. Porque luego te la están piropeando, te le están diciendo de todo. Y el culpable es usted o soy yo. Se fueron los amenes. Pero por ahí va la cosa. Mateo capítulo 22, por favor. Separación bíblica. Implica una separación personal. Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo número 22, por favor. Mateo capítulo número 22. Separación. Sepárate. Deja las esquinas. Deja de frecuentar, no importa cuán viejos amigos eran. No, ¿sabes qué? Ahora estoy en Cristo Jesús. Ya no puedo hacerlo. Ya no. No, ¿sabes qué? Ya no puedo. Es que ahora soy nueva criatura. Ahora soy un hijo de Dios. Antes hacía todo eso porque era un hijo del diablo. Pero ahora soy un hijo de Dios. Y empecé diciéndole eso porque si usted no se lo cree, nadie se lo va a creer. La primera persona que debe de creerse que es un hijo de Dios es usted. Y la razón por la que usted no se lo cree, no sé si es porque se lo han repetido varias veces, o usted mismo sabe que no está viviendo como un hijo de Dios. Somos engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Dios nos engendró. Que no parecemos en nuestro aspecto es otra cosa, de tan feos que somos. Pero hijos de Dios hemos sido llamados a hacerlo por la sangre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Número 2, separación estatal.
Mateo capítulo 22, versículo 21 dice la palabra de nuestro Dios. Le dijeron, bueno, voy a leer desde el verso 18, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El momento era interesante. Estaban queriendo provocar a Jesús para que él dijera algo contra el gobierno y transformara la imagen de Jesús en una imagen contraria al gobierno. Transformar la imagen de Jesús en una imagen contraria al gobierno. Querían manipular la persona de Jesús y le dijeron, ¿es permitido pagarle los impuestos al César? Y entonces Jesús dijo, me están provocando. Y escúchenme muy bien esto. Lo sientan al Señor ahí, lo rodean y le dicen, te queremos hacer una pregunta. ¿Se le debe de pagar los impuestos al César? El César era el gobernador. Y Jesús dijo, ya sé que me están provocando. Es como cuando a veces te preguntan, ¿y vos qué opinas de la Chayo? ¿Y a ti qué? Y te sueltas, bam, 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 bam. Tú no tienes nada que opinar ahí. Es como cuando te preguntan, ¿y vos crees que Daniel se robó las elecciones? Ok, ¿qué te importa? Ahora eres un creyente. Tu reino no es de esta tierra. Tu reino está con Cristo. Pero espérame, se nos acerca la gente y nos hace esas preguntas. Y de pronto nos están grabando y aparece que eres el enemigo público número 1 del frente. Y después andan rodeando tu casa y mejor no sigo porque ya pareciera que estoy hablando mal del gobierno. Y le preguntan al Señor, ¿es lícito dar tributo? Y él dice, enséñenme la moneda. ¿Quién está en esta moneda? Pues César, el gobierno. Entonces dijo Jesús, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. El Señor marcó una separación tremenda entre la iglesia y el gobierno. La iglesia no es gubernamental. La iglesia no tiene relación alguna con el gobierno, ora por el gobierno. La iglesia no tiene una bandera política. No tenemos una bandera política. La iglesia no tiene una identidad política. La iglesia no es de esta tierra, es del reino de los cielos. La iglesia no espera a ver un gobierno que restaure toda la situación, porque ya sabemos lo que la Biblia dice. La iglesia no es política. Los pastores no son políticos. Los pastores no son ni son llamados por Dios a ser presidentes, a ser diputados, a ser concejales. Los pastores son llamados a ser predicadores de la verdad. La iglesia no tiene arte ni parte con el gobierno de este mundo, ni tiene negociación con ninguna bandera política. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, el cuerpo dignificado de Cristo para la gloria de su nombre. A César lo que es de César. Y en esta iglesia algo que me ha gustado afianzar siempre: si tú tienes una identidad política, cuenta de la puerta para afuera, porque de la puerta para adentro no. Aquí eres nuestro hermano en Cristo. Y tal vez un día te aparezcas rayado aquí con una bandera, ese es tu problema, te la quitamos y ya está, porque aquí nos cobija la palabra de Dios. Juan capítulo 6, por favor, acompáñenme a la Biblia. Un principio contundente, Juan capítulo 6, de los bautistas es la separación de la iglesia y el Estado. Por eso usted no nos va a ver haciendo marchas contra el gobierno. Por eso usted no nos va a ver predicando contra el gobierno. Nos va a ver orando contra el gobierno, no importa el que está ahí. La Biblia dice: orad por los que están en eminencia. Juan capítulo 6. Orad por los que están en eminencia. Honren al rey, paguen tributos, paguen sus impuestos, no rompan las leyes, cumplan las leyes. Y eso hace que vivamos quieta y reposadamente. Aquí no somos enemigos del gobierno. No importa el gobierno que esté de turno, no somos enemigos del gobierno. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y oramos por el gobierno. No, señor, quiero aclararle, no somos políticos. Si usted lo cobija una bandera de cualquier color o lo cobija la bandera de otro color, ese no es nuestro problema. A nosotros nos cobija la Biblia. Nosotros no edificamos un reino terrenal, edificamos un reino celestial. Nosotros acarreamos almas para el reino de Cristo, no acarreamos partidos políticos. Algo que me llama la atención de mi suegro. Yo le decía a alguien: mi suegro hubiera sido un tremendo diácono en la iglesia, tremendo diácono.
Mi suegro deja arrastrado a cualquiera de estos diáconos que están aquí. Rápido. Para el día de las elecciones andaba trayendo a todo mundo en su carro. Carro viejo no sirvió en todo el año, pero ese día sí sirvió. Y a todo el mundo lo andaba montando. Y ahí anda con un folder y una piñata aquí, recogiendo ayuda para la piñata de fin de año de los niños. Buen diácono hubiera sido. Aquí los diáconos tienen carro y para ellos será. Nosotros tenemos un rey que se llama Cristo. Y ese rey nos mandó a decir: oren por los que están en eminencia. El día que el gobierno quiere usar nuestra tarima para dar discursos políticos, no se puede, Señor. Es la iglesia. El día que nos quieran manipular y que nos vamos a quitar privilegios porque no tienen nuestra bandera, lo siento, Señor. Es la iglesia. No tenemos arte ni parte. Y le digo, no importa la bandera. Si usted fuera de este lugar, tiene una bandera roja y negra, o tiene una bandera verde, o tiene una bandera roja sin mancha, o tiene una bandera azul, morada, tiene una bandera verde olivo, tiene una bandera con estrellitas, lo que usted tenga, eso es de la puerta para afuera. Aquí no hay compañero militante, aquí hay hermanos en Cristo. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia con iglesias que lidian contra el gobierno? Ahora le voy a decir algo a los jóvenes. Tus redes sociales no deben de ser para atacar al gobierno, sino para testificar de Cristo. Yo la vandálica. Por favor, madura. Somos cristianos. Usa esos estados para poner textos como: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usa esos estados para inspirar la Biblia en otras personas. Te sugiero que quites tus banderas y empieces a poner, en vez de poner banderas, empieces a poner textos bíblicos en tu casa. Empieza a hacer eso. Ay, amén. Amén. No nos gusta, ¿eh? Porque así estás honrando más el reino de Dios que otra cosa. Andas tu carnet de militante, está bien, guárdatelo. En la iglesia no nos sirve. A mí me sirvió uno que me hice. Yo me hice un carnet que decía que era pastor. Una vez me dijo un pastor: hacete un carnet por si las dudas. Hombre, hasta para entrar a la United States me sirvió. Me dice el gringo: ¿tú ser pastor? Yes. ¿Tú tener carnet de identidad? Yes. Y saco mi carnecito todo viejo, chopeado, ya vencido. Me quedaba viendo así. Ok, tú ser pastor. Me sirvió, me ayudó bastante. Y bueno, eso ayuda. Note esto: los herodianos eran un grupo político que querían tomar a Jesús y hacerlo presidente, hacerlo rey. Y el Señor, mire lo que hacía, capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí lo tiene? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Se apartó. No, hombre, yo propongo de diputado a Donald, ese le hace. No, mijo, yo soy cristiano. Yo no ando con esas cosas. No, yo propongo de concejal, de alcalde al pastor. Yo sé que el pastor la hace. No, lo siento. Ni bien que paga. No, yo propongo, yo sé que esa hermana le hace eso. No, nosotros somos creyentes, edificamos el reino de Cristo en la tierra y tenemos una distinción separada. Estamos separados del gobierno, estamos separados del Estado, somos independientes y autónomos como iglesia, pero oramos por ellos. Oramos que Dios les dé sabiduría. Orar no significa que estamos de su lado, pero sí oramos para que vivamos quieta y reposadamente. La próxima vez que le pregunten algo por los gobernantes de turno, diga que está orando por ellos. Y dedíquele tiempo a oración. No se ponga con vanas y necias discusiones. No se ponga a sacar tantas cosas que sabemos y que los noticieros nos venden. Oremos, 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 oremos. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos, oremos, oremos. Dios, dale fuerza. Dios, da sabiduría. Dios, pon gobernantes que nos ayuden. Dios, ayúdame. Dios, que no sé qué. Dios, que no sé cuánto. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con los que trabajan en las mesas electorales. Sobre todo porque te tocan el día del Señor. Este es el día que hizo Jehová. Lo hizo para Él y nos gozaremos en Él. Y bendito sea Dios que trabajaremos para Él. Para Él.
Nuestro día, nuestro tiempo para adorar a Dios es para este. Por favor, avancemos ya para terminar. 1 Timoteo capítulo 6, por favor. 1 Timoteo capítulo número 6. Sí, pastor, antes que hable, porque yo trabajé en las mesas electorales. 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Separación, 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 separación. Identifica a las personas. Mira, yo sé que cuesta 1 Timoteo capítulo 6. Yo sé que cuesta cuando los primos están en la bailadera y te dicen, vení. Yo conocí el alcohol, la borrachera, las pandillas y otras cosas más ahí. Pero la primera vez que yo probé alcohol en mi vida, mi pastor decía algo, mi pastor decía, con respecto al cigarro, decía, en ese aspecto mis labios siempre han sido vírgenes. Esa expresión se me quedó. Y decía, con respecto al alcohol, al cigarro, al guiso de pipián, al garrobo, mis labios han sido vírgenes. Yo no toco eso. Y un día llega una prima con un vasito así de 6 onzas, bebiéndose un jugo de naranja. Y le digo, dame, ¿querés? Toma pues. Yo, el pastor, el evangélico. No era pastor, ustedes eran evangélicos. Y me lo tiré de un solo, era un highball, de esos bien fuertes. Raspó mi garganta. Me cambió literalmente como cuando le cambia la voz a Hilton en el púlpito. ¿Usted ha visto? Allá abajo está hablando, hola hermanos, ¿cómo están? Y aquí, con todos al Señor, estimados hermanos. Me cambió literalmente la voz. Parecía Quill, el de aquella película. Está cambiando la voz, sí, esa es. Yo no sé quién quiere impresionar esto. Pero esa vez probé por primera vez alcohol. ¿Y sabe qué? Me gustó. Me gustó. Está bueno. Uno más. Y de uno en uno fui comprando una botella. Al paso del tiempo, amaneciendo con mis amigos después de jugar de noche toda la noche, alcoholizado. Me iba a meter a los bares a estar bailando. A veces me tocaban unas gordotas así. Y yo agarrado. Espérese que eso me da vergüenza. Y llegaba a las 3 de la mañana, bien ebrio, borracho. Empecé a meterme con temas de drogas. Empecé a andar en pandillas. Me alejé completamente de Dios. Y todo empezó por un trago. Un trago que no me lo dio un vago de la esquina. Porque a veces los borrachos te respetan. El hermano. No le digan nada al hermano. No. Te miran y guardan la botella. Hermano, ¿cómo está? Ay, discúlpeme que lo quiera saludar yo. Disculpe, perdóneme que dije de aguaro. Usted es cristiano. A veces el vago te respeta. Pero se aparecen los primos. Entonces, ¿qué pasó? Los vagos te dicen el hermano. El otro te dice, ¿qué pasó, cuerpo de alambre? ¿Te compusiste? Esto no respeta. No respeta. Entonces, caretorta, entonces torta de leche, entonces caballo, ya no te acuerdas, cabezón. Y yo, no, hermano, ya soy pastor, será a mí ni que te comas la Biblia. La misma familia. Se lo digo por experiencia. Y quien me dio esa botella, ese vaso de alcohol, no fue el vago de la esquina, fue un pariente. De los que menos nos queremos separar, los parientes. De los que menos queremos marcar distancia cuando somos cristianos, los parientes. Ay, que es mi madre. Pero tu madre es bebedora consuetudinaria. Respétala, valórala, ámala, pero no frecuente los lugares de ella. Es que es mi hermano y yo por mi hermano doy la vida. Pero él no es capaz de convertirse a Cristo por causa tuya. ¿Me entiende la diferencia? Entonces Dios nos manda a marcar un distanciamiento. Ama a esa gente, respétalos, quiérelos, ora por ellos. Ora por ellos. Hermana, te amo, pero estoy orando por ti. Hermano, te amo, estoy orando mucho por ti. Mamá, te amo mucho, pero yo no puedo participar de esas fiestas porque hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y porque no honro a Dios. Y número 3, porque me conozco y yo sé que si estoy ahí vuelvo a caer. Debe de haber una separación estatal.
Y debe de haber una separación eclesiástica. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 5. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre y la doctrina. Voy a leer el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Oiga, ahí está hablando de doctrina. Está envanecido, nada sabe, ya delira acerca de cosas y cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, una página hacia adelante. Versículo 1 al 5, dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice de nuevo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escuche esto, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué vamos a hacer? Un texto que mucho nos debe de preocupar es aquel texto que dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Y la separación eclesiástica, estimados hermanos, es el rechazo a juntarse o colaborar con instituciones religiosas que se desvían de la verdad. ¿Yo para qué quiero apoyar o juntarme con un grupo de personas que niegan que Jesucristo es Dios? ¿Yo qué hago tratando de tener una relación con un grupo religioso que niega que el Espíritu Santo es Dios? ¿Y yo para qué quiero estar con un grupo de personas que niegan la existencia del infierno? ¿Por qué quiero estar con un grupo de personas que niegan la existencia del cielo? ¿Para qué quiero orar bajo el mismo techo con un grupo de personas que niegan la eficacia de la salvación de Dios por medio de Jesucristo? ¿Por qué quiero compartir mi vida con una persona que no cree que la salvación es un regalo que se da por gracia? Algo que siempre han tenido los bautistas es que se han aislado. No son los mejores, pero han entendido que no pueden estar con una tendencia doctrinal que no respalda la Biblia. Pablo dice: a estos evítalos, marca distancia. Siempre estamos con aquello: 2 o 3 estén en mi nombre y estoy yo. El problema es que si realmente están en el nombre de Cristo. La separación eclesiástica a veces nos lleva a separarnos de congregaciones donde el nombre de Dios no es respetado, no es valorado, no es amado. Usted no se juntaría con una persona que blasfema contra su esposa, que trata mal a su familia. Usted no iría a comer con alguien que vive ofendiendo continuamente a su familia y a sus hijos. Pues Dios es ofendido todos los días por mucha gente. Es burlado, es blasfemado, es criticado. Y nosotros nos atrevemos a veces a compartir el mismo techo, el mismo pan con esta clase de gente. De hecho, la Biblia dice que no digamos ni bienvenido ni llamemos hermanos a aquellos que niegan que Jesucristo es Dios. Termino con 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y aquí terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo número 5. Por favor. Separación. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿sabes el valor que tiene eso? Soy un hijo de Dios. Puedes ver al que está a la par y decirle: hey, soy un hijo de Dios. ¿Podrías hacerlo? Hazlo, practícalo, dígale: soy un hijo de Dios. Está bien que no soy la mamacita de Tarzán, pero soy un hijo de Dios. Y dígale usted al que está a la par: soy una hija de Dios. Y cuando te toque decírselo a tu esposo o a tu esposa, te vas a reír. Porque en lo que intentes decirle: soy un hijo de Dios, sabrás que hoy en la tarde le dijiste ese animal, que le deseaste la muerte, que te voy a dejar, y ahora lo vuelves y dices: soy hija de Dios. Lo soy, aunque no me lo creas, pero lo soy. Nos pasa, nos suele pasar. Por eso quien primero debe de creerse eres tú. Si tú te crees, señorita, que eres de valor, nadie podrá faltarte el respeto. Si tú te crees, hermano, hermana, que eres un creyente
vivo en Cristo Jesús, nadie te podrá quitar eso. Si tú te crees que eres un hijo de Dios porque has tenido un encuentro personal con Jesucristo, no importa lo que el diablo diga, eres un hijo de Dios. Y vas a amar eso. Y vas a cuidar el hecho de que eres un hijo de Dios. Y te vas a alejar de personas que atenten contra ti por ser hijo de Dios. Te vas a alejar de esa esquina en la que ya no tienes que estar. Te vas a alejar de hombres que te inducen al mal, que te hacen hablar malas palabras. Te vas a alejar de amigos que te llevan a la música mundana, que te llevan a ver películas prohibidas, que te meten a contextos, a bares, a discotecas, a barreras de toros donde tú ya no tienes que estar. Te vas a alejar de personas que aunque tú no andes tomando, ellos sí andan tomando, pero te vas a alejar porque con el tiempo te puede dañar. Eso es un creyente separado. Vas a ver el contexto del mundo, cómo funciona, pero te vas a alejar de él, porque ahora tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Vas a ver cómo todas andan extensiones, rayos, tormentas y ondas del mar en su cabello, pero tú vas a marcar una diferencia, porque ahora tú eres una hija de Dios. Ya no vas a andar de pelo mondongo, ahora vas a andar como una hija de Dios. Vas a ver cómo todos los hombres allá se aprietan los pantalones y usan nuevas modas, pero tú vas a marcar la diferencia porque eres un hijo de Dios. Y vas a ver cómo muchos jóvenes andan prensando a las chavalas de un lado para otro, y tienen como 5 novias, pero tú te vas a conservar porque tú eres un jovencito, eres un hijo de Dios, y tú te valoras y valoras a la gente. Vas a ver cómo todo el mundo tiene 2, 3 mujeres, pero tú te vas a conservar porque aunque todos lo hagan, tú sabes que eso no lo hacen los hijos de Dios, y tú vas a marcar la diferencia. Marcas la diferencia y te aíslas de personas que te lleven a caer en esos pecados. Eso se llama separación. Nos vamos a separar de personas que nos influyan políticamente y que nos influyan doctrinalmente hablando errados. Y vamos a vivir un cristianismo más parecido al de Cristo Jesús. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? ¿Cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La separación es bíblica. Y ahora que estás en Cristo, eres nueva criatura. Tú que tienes un noviazgo, señorita, deberías de cuidar tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Jovencito también, todo mundo. A marcar una separación para vivir una vida cristiana menos parecida al mundo, más parecida a Cristo. La razón por la que va a haber entonces cristianos débiles cayendo, tal vez es porque no han dejado de frecuentar esos mismos lugares. Aceptaste a Cristo, pero sigues yendo a los mismos lugares. Aceptaste a Cristo, pero sigues visitando a las mismas personas. Aceptaste a Cristo, pero te sigues calentando con los mismos borrachos. Por esa razón, nuestro cristianismo se debilita. Hermanas, adórnense para la gloria de Dios. Pónganse bellas. Dignifiquen el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero no lo corrompan, pareciéndose más a las filisteas que a las hijas de Dios. Padre, gracias te doy por el tiempo que nos has dado para predicar tu palabra.